Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Recendis y esta es la actividad número 2.2, que es el diseño instruccional de modelos educativos y es la realización del video. Llamativo. Y en este caso voy a hacer un mini resumen. Lo primero que nos indican es que tenemos que hacer la bienvenida del proyecto, que es una breve presentación de lo que contiene el proyecto. Y de ser necesario tiene que ser emotiva para afianzar la confianza del usuario. Después una introducción que justifique el proyecto, por qué se desarrolla y brinda datos generales. Viene después las intenciones educativas o bien el diagnóstico, que es las misiones o sobre por qué se lleva el proyecto. Se debe enlazar con los intereses y las necesidades de los sujetos ante esta información y las actividades que se verán en el curso. Ahora tenemos los objetivos, que son el reflejo de las metas que se plantearon en el proyecto. Por siguiente el temario, que nos indica temas, subtemas, actividades y tareas importantes que se van a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos. La metodología, que nos relaciona cómo se va a desarrollar. Esta tiene que basarse en rúbricas, cartas descriptivas o bien instrucciones generales y es de suma importancia. El sujeto tiene que saber qué es lo que va a realizar y cómo se le va a evaluar, que es el siguiente punto. Debe ser muy claro y esta debe estar apegada a la metodología. Las actividades, que es una agenda, y es básicamente un cronograma de lo que se realiza. Y por último, las políticas y bibliografía, que son las reglas del juego y dónde se va a buscar información o dónde puede afianzar más información. A mí el que me gustó más fue el método de Gange. Aquí tenemos una foto del sujeto y él pauta 9 áreas en las cuales se desarrollan los proyectos o 9 puntos en los cuales se debe tener atención. Si vemos, tenemos cierta relación con el modelo anterior o con las recomendaciones anteriores, pero aquí nos dice que lo principal para mí sería el punto 1, que es atraer la atención, el punto 3, los conocimientos previos que tiene el sujeto, el punto 5, que es la guía y orientación y acompañamiento, la práctica, que es el punto 6, la retroalimentación, el sujeto, qué es lo que le debe de ser más llamativo ante las actividades que ha realizado, el punto 8, que es la evaluación, y el punto 9, que es reforzar las prácticas. Primero empezar con esta frase de Gutiérrez, que nos dice que los diseños instruccionales es el conjunto de métodos afines al proceso de enseñanza-aprendizaje, que son hechos, principios y valores que rigen la educación. Sin embargo, este otro punto de Kinges, que fue el que más me gustó, nos dice que el objetivo del diseño instruccional es hacer el aprendizaje mucho más agradable y digerible. Y me gustó mucho esta frase, es la ciencia de crear experiencias de aprendizaje que sean efectivas y atractivas que es como la gente aprende. Entonces, por eso seleccioné este método de Ganges y Binks, que nos dice que se divide en 4 áreas. La primera es el nivel sistema, que nos identifica objetivos y prioridades. ¿Qué es lo que el sujeto debe aprender y qué es lo que el sujeto necesita o requiere aprender con mayor atención? Y esto pues es un análisis de recursos, es decir, de todo lo que tenemos disponible, qué es lo que el sujeto necesita priorizar. La siguiente parte, este nivel se queda a nivel pues hasta cierto punto diagnóstico. El siguiente nivel es el nivel curso, que es la estructura y la secuencia en la cual planeamos nosotros realizar esto, y es el análisis del objetivo del estudio. Es decir, una vez que identificamos lo que el sujeto prioriza necesitar, tenemos que identificar cómo lo va a estudiar. Posteriormente es el nivel práctico, que es el nivel de las sesiones educativas, y estos son los materiales y recursos que utilizamos, y este es el uso de los mismos que se requiere. Y por último, el nivel sistema final, que son las evaluaciones formativas y sumativas, es decir, qué es lo que el sujeto llevó a su vida diaria y qué es lo que el sujeto y cómo fue su proceso, de aprendizaje. Bueno, Ganges nos sitúa varias actividades, de las cuales destaco las siguientes, que es llamar la atención del sujeto, es decir, las actividades que tenemos o que diseñemos tienen que estar apegadas a generar interés al sujeto. Siguiente es orientar al estudiante, comprobar la comprensión, que esto yo considero lo esencial, y por último proporcionar la retroalimentación.
Estas actividades son planes o acciones que permiten que el aprendizaje sea mucho más fiable por parte del estudiante y que sea al mismo tiempo mucho más seguro. Posteriormente, Ganges nos dice que hay recursos de aprendizaje y recursos instructivos y educativos. Los recursos de aprendizaje son los medios para apoyar estrategias didácticas y depende de los objetivos y métodos, mientras que los recursos instructivos de educación son los medios por los cuales se desarrolla el aprendizaje. Y estos son los contenidos, actividades de aprendizaje y evaluaciones. Estas, cuando yo las empecé a leer, me estaba confundiendo, pero Gange también dice que estas surge una de la otra, que son cíclicas y de las cuales los recursos de aprendizaje son las estrategias con las cuales aprendemos y los recursos instructivos son los cuales se estructura el cómo aprendemos. Sin embargo, nos dice que no son los únicos tipos de recurso. Están los recursos tangibles, que por ejemplo son los físicos, financieros, los intangibles, que son los tecnológicos y la propia cultura del sujeto, y los recursos humanos, que son los conocimientos, comunicaciones y motivaciones que tiene nuestro sujeto. Y entonces estos también deben tomarse en cuenta durante la creación de nuestro diseño instruccional. Los recursos instructivos educativos, me pareció importante destacarlo, están los de dimensión semántica, que son los contenidos y la información y los mensajes que tiene nuestro diseño. Esto es textualmente lo que dice el material. Posteriormente están la dimensión sintáctica, que son los códigos y sistemas simbólicos los cuales representan esa información, la manera en cómo se dice la información. Y por último, la dimensión pragmática. Este es el uso de la información recibida y el uso de lo que se le da a la información. La evaluación según Gange, él nos dice que el cumplimiento de objetivos es, para mí, lo que yo interpreté fue la evaluación formativa, que valora la forma en la cual se lleva el proceso enseñanza-aprendizaje, es decir, el objetivo se cumple de acuerdo al proceso que el sujeto lleva. Y por último, la calidad del cumplimiento de objetivos, que es la evaluación sumativa, es decir, el valor final del conocimiento que aprendemos. Sin embargo, esto para mí pues no terminaba de aterrizar cómo se tenía que hacer una evaluación, y Parker, que es realizado por un psicólogo y pedagogo, en los cuales nos divide esta evaluación con un método de 4 puntos. La primera nivel es la reacción. Es el qué le gustó al sujeto, qué completó, si completó todo el proyecto, y generalmente lo evaluamos con encuestas. Sin embargo, aquí está el riesgo cognitivo de confirmación, el que el sujeto nos diga que sí porque creemos o porque cree que eso es lo que quiere recibir de ellos y no revela realmente lo que el sujeto desea o aprendió al final. El siguiente nivel es el nivel de aprendizajes, que nos indica habilidades y conocimientos adquiridos, y estas se deben evaluar con evaluaciones específicas de acuerdo a cada conocimiento o habilidad. Sin embargo, aquí tenemos un sesgo cognitivo de contraste, es decir, que cuando el evaluador cree que este conocimiento se adquirió, o el efecto de encuadre, cuando no comprendemos o no terminamos de analizar el encuadre lo que queremos comprender del sujeto. Después está el nivel de comportamiento. Es cuando este aprendizaje se lleva a la vida real. ¿Y cómo se evalúa? Esta es una evaluación progresiva y es una evaluación longitudinal. No se puede evaluar inmediatamente. Y aquí tenemos el sesgo cognitivo de retrospectiva, es decir, cuando el conocimiento o que nosotros estamos evaluando no evaluamos al mismo tiempo lo que el sujeto ya conocía o tenía en práctica antes, como para que nosotros pudiéramos identificar una diferencia real o tangible. Y por último, el nivel número 4, que son los resultados. Es cómo contribuyó a la mejora del sujeto. Y aquí tenemos que esto igual es un análisis progresivo y longitudinal. No podemos hacerlo inmediatamente después del proyecto. Y nos dice que aquí hay un sesgo cognitivo de proyección. Es decir, cuando el evaluador supone o cree que es lo que se quieren ver todos al final y realmente no comprendemos que el sujeto puede tener otras metas u otras necesidades después de lo que vivió en el proyecto. Espero que con esto. Y por último, ¿cómo evaluamos la relevancia de este proyecto o nuestro diseño instruccional? Bueno, tenemos que
verificar si nuestro proyecto o nuestro diseño instruccional ofrece una solución a la problemática, es decir, ayuda a sustentar o solventar un problema que se detectó en un diagnóstico previo. Al hablar de modelos y diseños instruccionales en la parte educativa, tenemos que ver si se identificaron cambios y transformaciones, y esto es brindar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje o la optimización de alguno de los recursos que ya se cuentan. Y el último es el vinculación con otros campos, es decir, no solo si es el proyecto educativo o es el diseño instruccional educativo, sino que este también permite que impactemos en otros campos a distintas áreas del docente. Les agradezco mucho y referencias bibliográficas. Gracias.